Hola, buenas noches. En donde quiera que se Ujú. encuentren hoy, queremos invitarlos a esta plática muy interesante que vamos a tener sobre concientización en el preámbulo el mes rosa que le llamamos en octubre. Es el mes sobre la concientización del cáncer de mama y además, recientemente el día 10 de octubre estuvimos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Y en esta referencia, hoy queremos hacer esta comunicación, más que entrevista, es un diálogo de una persona muy querida por mí, que me ha enseñado mucho. Ella es una mujer muy valiente, que hoy nos viene a dar su testimonio de vida. Y para eso estamos hoy aquí, para compartir sobre la salud mental, la importancia de tener una buena salud mental y sobre todo para concientizar sobre el cáncer de mama. Hoy me acompaña Judith Rodiles. Ella es una de mis pacientes y en esta ocasión ella quiso darnos su testimonio. Ella es una mujer muy valiente que tuvo que enfrentarse a algo que para ella era muy importante y fue algo así maratónico, como los deportistas dando alto rendimiento que tienen que prepararse física, mental y emocionalmente. Así también lo hizo ella y hoy nos quiere compartir su historia. Para quienes no me conocen, yo soy Yadira Solís, psicóloga y coach en hábitos saludables, y mi intención es ayudar a las personas a ser activistas de su bienestar, involucrándose activamente en su salud física, emocional y mental. Y ahora sí, doy la bienvenida a nuestra querida compañera que hoy me va a acompañar en esta plática. Ella es Judith Rodiles y me gustaría que ella se presente y nos diga por qué es tan importante para ella que tengamos esta conversación hoy. Bienvenida, Judith. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Yadi, muchas gracias a ti por la invitación, por motivarme a tener esta charla. Pues más que entrevista, más que nada creo que es una charla aquí entre amigos, entre amigas, todas las personas que logren ver esta plática y que se den la oportunidad de verla y escuchar mi testimonio. Espero que les sirva mucho y les ayude para pues no pasar quizá por lo que yo pasé o saber que hay alternativas, ¿verdad? Y yo te agradezco mucho esta invitación. Y pues sí, yo soy Judy Rodiles y bueno, soy una mujer que padeció cáncer de seno. Y como dice ella, ¿no? Fue toda una cuestión maratónica, mi experiencia en este camino rosa, que yo así lo llamo, porque pues de alguna manera yo empecé con todas esta vivencia como a la edad más o menos de 18 años, que le dicen a mi mamá que una conocida de ella padecía cáncer de seno y la persona tenía 40 años, ¿no? Entonces, como a los 3 meses de que mi mamá a mí me comparte esa noticia, me dice que esta persona falleció de cáncer de mama. Entonces, pues ya se podrán ustedes imaginar que para mí se registró en mi mente, en mis pensamientos, que cáncer de mama era igual a muerte, ¿no? Entonces, pues cuando uno está chavo, no, como que no le da mucha importancia a todas esas cosas, ¿no? Sí tenía mi miedo por ahí escondido, pero no se hacía tan presente, ¿no? Como cuando ya me fui acercando, como dicen, a la edad peligro, ¿no? Ya me iba acercando yo a los 40, entonces pues la ansiedad iba creciendo más y más cada día, ¿no? Entonces, el año pasado decido poner fin a mi ansiedad y así lo dije, quiero ponerle fin a mi ansiedad del cáncer de mama porque no es justo que yo esté cada año y justamente cada octubre con mis ansiedades, con mis miedos, con mis temores de que quizá yo tenga cáncer de mama, quizá yo esto, ¿no? Entonces decido poner ese fin. También recuerdo yo que los escenarios que venían a tu mente eran fatalistas, ¿no? No nada más decir de que me van a diagnosticar, sino era que ya te imaginabas con el cabello con turbante y sin cejas y toda esta cosa, ¿no? Entonces, creo que lo que nos estás queriendo compartir es la importancia de las creencias. Tú a Sí, los 18 años implantaste una creencia, cáncer igual a muerte, ¿no? Y para ti eso era ley, ¿es así es. correcto?
Así es, o sea, yo la verdad que para mí cáncer de seno no había otra alternativa más que te mueres, ¿no? O sea, para mí eso era lo único que pasaba por mi mente en el momento de que alguien tenía cáncer de seno. A mí me podrían decir, de 10 mujeres se salvaron 8 y 2 no pudieron contra la batalla, pero yo me quedaba con esas 2 que no habían podido y a las 8 que sí pudieron no les prestaba yo atención. Sí, porque precisamente para mí no había otra opción más que la muerte en este tema, ¿no? Y pues bueno, yo era una mujer que de verdad odiaba el mes de octubre y odiaba las campañas de concientización, porque yo decía, qué fácil es decirlo cuando no hay un miedo que te invade, ¿sí? Porque a mí me paralizaba el miedo del cáncer, ¿no? Es más, yo tan solo la simple palabra me daba miedo, ¿sí? O sea, yo decía, si no la digo, no lo tengo, ¿sí? Si yo digo cáncer, lo atraigo, ¿sí? Entonces, estaba yo en una plática donde trataban cáncer y yo de plano que trataba de estar bloqueando en mi mente todas esas palabras que venían, ¿no? Del exterior para que no me pegara, porque si no empezaba, como dices tú, Yari, con mi repetición negativa, fatalista, híjole, mano, esa persona tuvo esto, yo siento esto, y de alguna manera empezaba como que con cierta hipocondria, ¿qué es? Este, a que yo también lo siento, ay, también siento eso, este, pero bueno, cuando decido entrar a un tratamiento psicológico contigo, yo creo que ahí fue donde empezó mi sanación, ¿sale? Ujú. Porque como que a veces no nos queremos dar cuenta de que necesitamos ayuda de un profesional y creemos que nosotros podemos solos o solas y que la vamos a hacer, ¿no? Pero hay veces que nos rebasa nuestras emociones, nuestras creencias, y es ahí cuando necesitamos que un profesional nos ayude a orientarnos, porque al final de cuentas el trabajo lo hacemos nosotros, pero ustedes como profesionales nos van orientando y nos van dando las herramientas, ¿sí? Y una primera herramienta que recuerdo yo que tú me diste y me dijiste en el primero o la segunda sesión fue, pues vamos a enfrentar a tu enemigo y lo tienes que conocer. Y entonces, pues me pusiste a leer cuestiones de cáncer, hicimos prácticas de test, si yo pudiera hacer, tanta probabilidad tenía de yo padecerlo. Y empezamos con todo ese trabajo, ¿no? Y yo creo que para mí lo más complicado en todo esto fue el libro que me diste a leer, de Vivir para ser yo, para morir, algo así, ¿no? Morir para ser yo, Morir para ser yo. de Anita Moorjani. Así es, sí, ahí fue como que mi enfrentamiento más, porque pues es una persona que totalmente padece cáncer e igualmente ella tiene mucho miedo, pero ella sí por vivencias de una amiga cercana, ¿no? Entonces, como que me fui identificando y bueno, como yo quería sanarme, ¿sí? Entonces dije, pues tienes que leerlo y a seguirle, ¿no? Y ese libro también me ayudó mucho para lo que venía después. Ahora sí que como dicen, todavía no sabíamos lo que venía después, pero todo eso me fue ayudando a mí a irme nutriendo, ir conociendo e ir que ese miedo que yo antes tenía tan arraigado se fuera desvaneciendo sin yo sentirlo, ¿sí? Porque yo siempre decía que el día que a mí me dieran un diagnóstico de cáncer de mama, el simple diagnóstico me iba a matar, me iba a morir, ¿no? O sea, me iba a ir para abajo, el ánimo iba a decaer y pues yo iba a estar muerta, ¿no? O sea, ahora sí que la enfermedad no me iba a matar, sino la noticia, el ánimo con el que le iba a tomar. Y yo no me consideraba una mujer fuerte para una noticia de ese tipo. Yo siempre a Dios le pedía fortaleza, le pedía que me hiciera una mujer valiente, pero a veces como que uno no entiende y nos va diciendo Dios, eres fuerte, pero uno como que a veces dice, no, no es cierto, ¿no? Tú no te la crees a veces. Exactamente. Entonces, yo algo que digo es que
Dios me mandó mi fortaleza y que yo entendiera lo fuerte que soy, pues con mi mayor miedo, que era el cáncer de seno, Ujú. ¿sí? Eso es lo que a veces en terapia tratamos de inculcar a las personas cuando les decimos, descubre el para qué de esto, ¿no? Ujú. Tengo una paciente que recientemente me dijo, es que yo no quiero saber para qué, yo quiero que se me quite. Pero es importante porque todo lo que llega a nuestra vida viene con un sentido, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde el lado trágico y del lado dolor y del lado sufrimiento, pues nos quedamos allí en el modo víctima, que es algo de lo que yo siempre estoy platicando en mis terapias, ¿no? Entonces, aquí la intención es que nosotros nos convirtamos en altivistas. ¿Ya qué hago si ya lo tengo? ¿Ahora qué hago con esto que ya tengo, no? Y es buscar constantemente dónde, dónde puedo apoyarme yo, apalancarme para de lo que ya tengo sacar el mayor provecho, ¿no? Entonces eso fue lo que buscábamos o pretendíamos con este libro, que nos diera fortaleza, que nos diera una visión más amplia de lo que estaba pasando, más allá de lo que yo podía ver o yo, Judith, podía ver. Así es. Y fíjate, Yadi, que al final de cuentas, bueno, yo les comparto a todos los demás que entré a un taller que da Yadira con otra persona que se llama Celia, que es mujer vibrante, y también ese taller a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas de nosotros como mujeres, ¿no? Como dicen, el simple hecho de ser mujer ya traes un cúmulo de emociones que, bueno, no nos las podemos imaginar, ¿no? Y también ahí nos fueron dando cuestiones de enfermedad, cuestiones de emociones, enfermedades que se generan a raíz de una emoción no gestionada. Entonces, como que ya desde ahí fui o me fueron dando las bases para que yo fuera a recibir la noticia, ¿no? Porque, pues, yo así lo veo, como que todo este proceso se fue dando poco a poco y paso a paso para que cuando yo ya recibiera la noticia la tomara con toda la tranquilidad del mundo, ¿sí? Y dentro de este proceso, pues bueno, creo que lo más complicado de todo esto fue que yo hiciera la cita con el ginecólogo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Duré como 2 meses para poderla hacer. Este, pero bueno, al final de cuentas, sí traía yo la encomienda de que ya tenía que hacer la cita con el doctor, pero un mes antes yo me palpo mi seno y bueno, no me lo palpo, me estaba yo poniendo crema en el cuerpo y siento una bolita. Sí, me invadió como un escalofrío en todo el cuerpo, pero a la vez dije, Judith, esto también puede ser una bolita benigna, no necesariamente tiene que ser maligna, ¿no? O sea, tranquilo con tus pensamientos negativos y fatalistas, ¿no? Y bueno, pues vamos viendo. Y en parte que tenía tu encomienda, pues también ya tenía que había sentido una bolita y que al tocarla, pues sí me molestaba. Entonces, pues bueno, ya voy al ginecólogo, pues me mandan a hacer los estudios de rigor. Pero aquí lo importante es que cuando me hacen la biopsia, recuerdo que al final yo le dije al doctor, es que para mí cáncer es igual a muerte. Y ese tema lo tocamos contigo. Y tú me dijiste, entonces tú no le tienes miedo al cáncer, le tienes miedo a morir. Y me dijiste, ¿por qué le tienes miedo a morir? Y recuerdo que te dije, porque siento que a mis 44 años todavía no he vivido. Siento que a veces se mete uno tanto en sus obligaciones y que hay que hacer esto y que el pendiente aquel y que la actividad y que esto y que hay que sacar adelante esto. Nos ensimismamos tanto en eso que nos olvidamos de vivir. Y entonces cuando ya traemos una enfermedad que como el cáncer, que la hemos estigmatizado tanto, y pues bueno, no es para más, ¿verdad? Y que a veces sentimos que nuestros días están contados con este tipo de enfermedades, es ahí cuando volteamos y decimos, ay, pero si me falta vivir, no he vivido, ¿no? Ujú. Pero cuando tenemos todo el tiempo para vivir, nos enfrascamos en responsabilidades y es más, hasta nos echamos más responsabilidades, ¿no? Total, hay más tiempo que vida, pero cuando vemos que la vida ya se está acabando o que está en peligro, es cuando volteamos y quisiéramos que no se acabara, ¿no? Ujú.
A Y veces este tipo de enfermedades o acontecimientos importantes en nuestra vida que nosotros los vemos como fatalistas son como una oportunidad para replantearnos en dónde estamos y qué tenemos, ¿no? ujú, Yo recuerdo que en alguna de las citas que tuviste con tu ginecólogo, me comentaste que te decía él que no podía creer la entereza con la que llegabas, ¿no? Y sí, tú le comentaste que mucho de eso tenía que ver con tu red de apoyo. ujú. Sí, yo definitivamente, cuando a mí me dan la noticia, mi primer pensamiento fue no querer compartirla más que con mi núcleo cercano, mi familia, mis hermanos, mis papás y nada más. Y dos, tres amistades muy, muy cercanas, ¿no? Pero fue por como que una protección que yo me quise hacer, ¿sí? Para evitar que los comentarios del exterior me fueran a mí a perjudicar, ¿sí? Y entonces fui tejiendo esa red de apoyo, ¿sí? Mi familia me dio su apoyo incondicional y estuvieron ahí. Si yo les decía, necesito ir a hacer esto, vamos, yo te acompaño, ¿sí? Necesito ir a rezar, porque a veces en estas cosas nos olvidamos de Dios y cuando estamos cercano a todo ello, como que pues nos agarramos de todas nuestras creencias, ¿no? Entonces, en todo me apoyaron, en todo estuvieron ahí. Como te digo, yo no quise como hacerlo muy extensivo de, ay, tengo esto, tengo esta enfermedad, tengo cáncer, no. Y también porque me daba como cierta pena a ser juzgada por no haberme cuidado, ¿sí? Porque siento, Nuevamente eran tus creencias, porque nada tenía que ver con lo que la exactamente, otra persona pensara. exactamente, o sea, esas creencias de que me iban a juzgar porque no me cuidé, ¿sí? Si yo, Judith, me hubiera cuidado, pues a lo mejor no estuviera en esta situación, o a lo mejor sí, pero ya otros ángulos, ¿no? Pero entonces cuando me doy cuenta que empecé a compartir ya con familiares, primos, primas, ya no mi familia núcleo, sino ya con familiares de segundo o tercer grado y así, y que empecé a ver cómo me empezaron a apoyar y a decir, échale ganas, tú puedes, y no a juzgar, ¿sí? Y que mi creencia de que me iban a juzgar, o sea, estaba fuera de lugar, la verdad me sentí muy bien y entonces aprendí que a veces son nuestras creencias las que no nos dejan actuar, Ujú, ¿sí? Son nuestras creencias las que nos impiden dar un paso, ¿sí? ujú. Yo no quiero hacer eso por esto, porque van a pensar esto, cuando solo es lo que uno está pensando por alguna vivencia que tuvo y que ahí se quedó esa creencia, que esa vivencia ya se convirtió en una creencia que ahí está arraigada en uno y Ujú. no nos deja Ahora, avanzar. algo que a mí me parece bien importante que comentemos es que ahorita lo estamos platicando en 10 minutos, ¿no? Desde que me dijiste, yo tenía un miedo paralizante que no me dejaba ni siquiera explorarme o ir al médico o siquiera hacerme un estudio de ultrasonido, que es lo más simple, este, a recibir un diagnóstico, ¿no? Todo eso lo platicamos ahorita en cuestión de 10 minutos, pero platícales al público cuánta gente te llevó, cuánto tiempo te llevó a ti, este, actuar a pesar del miedo, porque es lo que estamos diciendo, no se trata de quitarte el miedo, no se trata tampoco de que no hagas las cosas, es hacer lo que me toca hacer a mí, aún con miedo, aún sin miedo, ¿no? Es gestionarlo para dar el paso que tengo que dar. ¿Cuánto tiempo te costó a ti desde la primera vez que dijiste, yo necesito ayuda porque es momento de que me haga mi exploración? O sea, sabemos que a las mujeres de 40 años se nos recomienda a partir de los 40 años que hagamos este primer estudio. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú dijiste, chin, ya me toca, a, a tomar la iniciativa y hacer lo que tocaba hacer, desde sacar la cita, ¿eh? Pues yo creo que me llevó primero en darme cuenta que ocupaba una ayuda desde los 4 años, me llevó 4 años porque yo cuando cumplí 40 años yo me decía, Judy, regálate salud, ve al doctor, ve al ginecólogo, hazte la mastografía, pero solo lo decía, ¿no? Porque ya cuando decía, sí, pero no voy a hacer algo que salga que no sea muy agradable y como que ahí, ¿no? Entonces yo creo que si lo vemos desde cuando yo ya fui más consciente de que
por mi edad tenía que regalarme salud. Siempre me lo dije, regálate salud, pero nunca lo hice en esos 4 años. Pero luego ya de que empiezo a tomar la terapia a que fui al doctor pasaron como 6 meses más o menos, y 2 meses donde la insistencia de saca cita, quiero cita, se intensificaron esos 2 meses, ¿no? Porque al final de Creo que cuentas hay pasaba, psicólogos que son así muy conservadores y habemos otros ajá, psicólogos que somos muy sí, confrontativos. sí, y es que recuerdo que me dijiste, ¿cómo andas con tu ansiedad del cáncer? Y te dije, yo ya bien a gusto, tranquila, ya no hay nada, cero, yo ya no traigo ansiedad. Me dice, muy bien, entonces ahora ve al ginecólogo para que veas que todo está en tu cabeza. Y entonces de ahí fue cuando dije, a ver, vamos esperándonos, ¿no? Pero, y llevó ese tiempo, y pues yo sí quería ahora sí que yo quería que fuera como en las películas, ¿no? Te detectan, corte A, y ya saliste, ¿no? Del problema. Y yo así Ya pasó quería, todo. sí, yo sí quería que fuera, que dijera, hoy me dan el diagnóstico y ya me duermo y mañana ya estoy en otra onda, ¿no? Ya estoy curada o ya estoy por lo menos, ya pasé lo complicado, ¿no? Entonces, pues no es fácil, ¿verdad? Cuando uno está, ¿Cuánto tiempo te llevó desde que te dieron tu diagnóstico si tienes cáncer hasta que tú ya te sentiste liberada de tu inquilino, como tú le decías? sí, yo lo llamé inquilino, de que me operaron y todo eso, Yadi. Sí, desde que te Eh, dieron el diagnóstico, que fue así como la parte confrontativa de que ahora sí. Ujú. Pues pasaron como 3 meses, 4 meses más o menos. Ok, Sí, la intención que tengo yo con esta pregunta es que las personas que nos están escuchando se den cuenta que diagnóstico de cáncer no es igual a muerte siempre, ¿no? así sí, no, Entonces, no. aunque hemos visto casos, y generalmente es lo que nos presentan en los medios de comunicación en estos meses, el mes de octubre y toda esta parte de concientización, a veces vemos cosas muy fatalistas que nos hagan reaccionar, que nos hagan despertar. Aquí la idea con esta plática es más la prevención, porque Así es. aunque tú ya tenías cáncer, estabas en una etapa muy temprana y lo que permitió que conservaras aún todo tu parte física, ¿no? Sí. O sea, fue una cirugía muy conservadora y también Ujú, el tratamiento fue muy conservador. Tú no te cayó el cabello, no tuviste pues, muchos cambios, a lo mejor sí a nivel hormonal por toda esta cuestión que le acompaña al cáncer, ujú. pero no fue algo tan drástico. Entonces, mi intención con esta pregunta es que las personas se den cuenta que también se puede enfrentar al cáncer de una manera más pacífica cuando nosotros tenemos una detección oportuna. Sí. Fíjate que parte de, como bien lo dices, yo para mí nunca fue un tumor, fue un inquilino, ¿verdad? Un inquilino que vino a habitar mi cuerpo y que él me vino a enseñar. Yo así siempre lo vi. Sí, nunca lo vi como un enemigo ni nadie que me viniera a atacar. Y parte de esa enseñanza, Yadi, fue precisamente, yo era una mujer que, como lo dije al principio, odiaba las campañas de prevención. O sea, eso de tócate, eso de explórate, yo de verdad que las odiaba. Si a la Judy de hace 2 años le hubieran preguntado, yo me hubiera mantenido al margen o hubiera dicho, ay, ni te lo hagas, ¿no? Porque yo no me lo hacía. Es más, ni siquiera me autoexploraba por miedo, ¿sí? La Judith de ahorita te dice, hazlo, porque veme a mí. O sea, aún con mi miedo, se hizo presente mi inquilino y me dijo, mírate. O sea, si lo haces a tiempo, nada más me sacan de ti, te dan un tratamiento no tan agresivo para tu cuerpo y adelante. Te tienes que cuidar, claro, nuestra vida cambia, sí, porque ya quizá ya no podemos comer lo que antes comíamos, que ahorita yo estoy en esa lucha de la comida y de la alimentación, y tenemos que ser más conscientes de lo que comemos, ¿sí? Pero al final de cuentas son cambios mínimos, ¿sí? Algo que a mí me dijo el oncólogo cuando fui y que yo dije, de haber sabido esto, yo no le hubiera tenido miedo, pero yo creo que todo es un proceso, ¿sí?
yo creo que lo que estoy viviendo o lo que viví el año pasado lo tenía que vivir en ese momento. Pero a lo que voy y les comparto para todas las mujeres que tienen miedo a una revisión oportuna, que a mí me dijo el doctor, me dijo, el, primero tú me dijiste que la mastografía, así fue la similitud, que era como una fotografía de cada año, ¿no? Para ver cómo andan nuestras boobies cada año por dentro. Y que así la viera, ¿sale? Y que era Y importante a los 40 para que tú tuvieras eso como referencia, ¿no? Así estaba cuando tenía 40. así es. Ujú. Y entonces, cuando voy al oncólogo, me dice, ¿usted se hacía mastografía? Yo, no, doctor, por miedo. Ok, y me dijo, ¿sabes por qué es la importancia de la mastografía cada año? Le digo, pues no. Me dice, porque un tumor en promedio crece de un año a otro 1 centímetro, ¿sí? Entonces, tú te tomas tu mastografía en octubre, te aparece el tumor en noviembre, a la vuelta de año, en octubre te vuelves a tomar tu mastografía y ahí ya aparece, pero es un tumor de 1 centímetro. Y tumores de 1 centímetro o de menos de 2 centímetros o 1,5 centímetros se pueden quitar sin una mayor afección, ¿sí? Ya tumores arriba de los 2 centímetros, pues ya requieren quimioterapias y requieren más, o sea, más complicada ¿cómo se llama? Los tratamientos. Y entonces, cuando me dijo eso el doctor, yo dije, qué tonta, Judith. O sea, si tú hubieras empezado a los 40, y si tu cáncer te iba a dar a los 44, pues lo hubieras detectado muy a tiempo, ¿no? Pero sin embargo, como les vuelvo a decir, mi inquilino me enseñó que lo hice a tiempo a pesar de mis miedos y que él se fue de mí, ¿no? Al final de cuentas hicimos un pacto, él se iba de mí y yo me iba a cuidar. Y es lo que estoy haciendo, cuidándome, porque hay veces que decimos, ya me lo quitaron, ya no tengo, y no nos cuidamos. Y en nuestro caso nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y yo sé y estoy consciente que de aquí en adelante, pues van a ser, estar más enfocados en cuidados de mis senos y que si sale, y que los doctores ahí es donde van a poner más atención, ¿no? Entonces yo debo estar tranquila en todo eso y saber que si lo hacemos oportunamente, las cosas son diferentes. Sí, aquí la importancia de esta conversación es lo oportuno, pues la prevención, ¿no? En el caso de Judith, para quienes no conocieron el caso de Judith desde antes, Judith no perdió el cabello, Judith no tuvo que realizarse una cirugía que comprometiera su cuerpo, o sea, pues solamente la extracción del inquilino, ahora sí, y una radiación, pero muy local, ¿verdad? Así es, sí, Ujú. sí, de Entonces, hecho, perdón. no, sí, dime. Acompañado a eso, tuvo que hacer cambios importantes, por ejemplo, ejercicio físico, cuidado físico, alimentación, seguir con sus terapias para, como una red de apoyo todavía, o sea, con su red de apoyo que ya traía, con el apoyo emocional que le estuvimos dando de contención durante su proceso, pero además también tuvo que trabajar muchas emociones que hoy confirmamos fueron los que nos llevaron a tener ese diagnóstico, porque había muchas cosas que habían estado guardadas, que no se habían gestionado, ¿no? Entonces, durante el proceso en que ya teníamos el diagnóstico del cáncer y durante el tratamiento que se le dio a Judith, a nivel físico, a nivel médico, seguimos en terapia y estuvo trabajando muchas cosas que, como dice el libro, tuvo que deshacerse, tuvo que soltar, tuvo que dejar atrás para crear una nueva Judith digna de no tener un inquilino, pues, ¿no? Así como que la prueba superada. Así es, ¿Es correcto? así es. Y yo aquí sí hago un gran paréntesis porque, o bueno, parte de todo esto, recuerdo yo que cuando el diagnóstico, lo primero que vino a mi cabeza fue, las emociones enferman, las emociones curan. Y recuerdo que te dije, yo quiero tratar mi enfermedad, mi cáncer, a mi inquilino desde la parte emocional, porque eso me corresponde a mí. Soy la única responsable de esto y soy la única que puedo gestionar
y hacer que todo esto salga, ¿no? La parte física está en los médicos y ahí yo no tengo, ahora sí que no tengo los conocimientos y ellos son los que saben, ¿no? Pero la parte emocional, esa me corresponde a mí, ¿sí? Y entonces, como tú dices, empezamos a trabajar toda esa parte emocional, porque hay veces que aventamos todo como a una caja de Pandora, ¿no? Vivencias buenas, malas, y todo las vamos aventando y rejolando ahí, que hay que queden, ¿no? Pero cuando llega un diagnóstico como este y que realmente queremos sanar, pero desde adentro, hay que abrir esa caja de Pandora. Y a veces no es fácil, porque yo me enfrenté con cosas que yo decía, o sea, ¿cómo puede ser esto lo que me esté causando? Pero era algo que estaba ahí presente en mi vida. Y algo que aprendí, y tú me lo vas a saber decir mejor que nadie, que una de las cosas que relacionan mucho al cáncer son los resentimientos, el rencor, ¿sí? Entonces yo por ahí traía un resentimiento muy fuerte, que cuando empezamos a ver todo esto del cáncer y que salió eso, haz de cuenta que fue así como que, ¡pum! Es esto lo que, o sea, porque yo le andaba achacando a que no tengo pareja, no tengo hijos, eh, esas cosas, ¿no? O conflictos laborales. Pero cuando me di cuenta que lo que era un resentimiento hacia un miembro de mi familia, fue cuando dije, o sea, aquí no hay más, porque esto me pega y me hace llorar. Lo demás, el no tener pareja, los conflictos laborales, eso era algo que puede ser, ¿no? Pero cuando llegamos a esa parte, ahorita no lo estoy llorando, pero todavía meses atrás la recordaba y se me salían las lágrimas, ¿no? Ujú. Y aparte, entré a un taller de los chakras y ahí fue como otra revelación, ¿no? De que cuando tenemos el chakra garganta bloqueado, una de las enfermedades que se genera es el cáncer de seno. Y yo siempre que tenía que hablar algo, se me hacía un nudo en la garganta. Aquí sentía una opresión en el pecho fuerte que no me dejaba ni hablar, que yo quería hablarlo, pero no podía por esa opresión. Sí, y ahora sí que como dicen, respiraba profundo, lo lloraba, lo sacaba y normal. Y como que sanaba, ¿no? O sea, como que lo que necesitaba era sacarlo. ¿Y qué era lo que me motivaba a sacarlo? Pues mi inquilino, ¿no? Decía, no, yo no quiero que regrese. No, yo dije que me iba a curar y tiene que salir, ¿no? Y entonces, todo eso que a veces callamos y que vamos guardando, pues lo puedo decir yo las mujeres, pero en general todas las personas, hombres y mujeres, eso que nos callamos, que no dejamos que fluya, que no lo hablamos en su momento y que se va generando, ahí se va quedando guardado, hasta que llega un momento en que tu cuerpo ya no lo puede soportar y entonces se manifiesta de una manera física, ¿no? Que en mi caso se Sí, manifestó con un cáncer, ¿sí? sí. Pues esto que nos comentas son como que las emociones contenidas que se llegan al cuerpo y se manifiesta. Y un dicho que dice, el cuerpo habla lo que las palabras callan, ¿no? Entonces a Sí. veces no queremos decir por no tener conflictos, por no tener problemas, pero cuando lo sacamos y lo expresamos es muy liberador también esto. Entonces a veces no tenemos que ir y gritárselo a la persona, ¿no? Porque eso generaría más conflictos. Pero por ejemplo en la terapia, que estamos en un lugar seguro y podemos hablar de todos estos temas, a veces metemos el dedo en la llaga y vemos, chin, esto todavía me duele, ¿no? Y sabemos cómo que tenemos que gestionarlo. Tú hiciste un trabajo muy importante en estos 6 meses que estuviste en terapia, que era un trabajo psicológico y emocional, pero a la vez te estabas atendiendo físicamente con el ginecólogo y con toda la parte hormonal y todo este acompañamiento que tuviste médico, ¿no? Entonces eso hizo que tu inquilino saliera mucho más rápido y que fuera mucho más fácil para ti entender qué era lo que pasaba a nivel físico y a nivel emocional. Hay una parte que a mí me gustó mucho, en algún momento me lo comentaste, que sentiste la necesidad de entregarlo todo, así como de soltar, esto yo no puedo hacer nada con esto no me corresponde, y esto Sí. sí. Entonces, de lo que a mí me toca,
decido tomar parte, ¿no? Eso es a lo que yo le llamo ser activista de tu bienestar, ¿no? Esto sí lo puedo manejar, esto sí lo puedo hablar, esto sí puedo ir con la persona que me causó el daño, el dolor en su momento y decirle, ¿sabes qué? Cuando tuvimos este encuentro pasó esto y esto y esto, ¿no? Para que la otra persona entienda, ni siquiera para que hoy en día me repare, simplemente para soltar lo que vengo cargando, ¿no? Ujú. Y en otra parte había algo que tú ya no podías hacer, que era la parte médica, como lo comentaste ahorita, pero había algo más todavía, algo superior, que tú decidiste entregar lo que tú ya no podías. ¿Nos quieres platicar de eso? Sí, fíjate que yo tuve, digámoslo así, como dos, momentos donde, yo como creyente en Dios, pero ahora sí que aquí es en quien tú creas, ¿no? En el universo, en lo que tú creas. Creo que siempre hay un ser superior en el cual nos vamos a cobijar para una necesidad. En un primer momento, cuando iba a empezar con todo esto, todavía no me daban el diagnóstico y salgo yo de terapia contigo cuando hablamos de la muerte y haz de cuenta que me sale un mensaje de Dios, ¿no? Nunca me salían y me sale un mensaje donde decía que confiara, que sabía que iba a estar, que estaba pasando por una situación difícil, pero que al final todo iba a salir bien y que confiara. Y entonces haz de cuenta que en ese momento yo volteé a ver una imagen y le dije, ¿tú me estás hablando a mí, Señor? Me acosté y al día siguiente sentí como esa Judith que había estado fracturada, se hubiera juntado y esa noche se puso la última pieza. Y entonces la pusieron y me sentí como renovada. Me sentí como una ave fénix que resurge de esos miedos que yo venía arrastrando y esa noche empecé a resurgir. Así me sentí, porque a los 2 días me dieron el diagnóstico. Entonces yo recuerdo que solo dije, al día siguiente me levanté y dije, Señor, el diagnóstico que me den será lo mejor para mí. Y a Ujú. los 2 días me dan la noticia. Y luego el otro momento fue cuando me iban a operar. Yo tenía mucho miedo, de hecho yo decía, ¿y qué tal que quede en la plancha? Digo, pues era mi primera operación, ¿no? Como dicen, todo el mundo le tiene miedo la primera vez a las cosas, ¿no? Entonces, pues aquí no era la excepción, ¿no? Yo le tenía mucho miedo porque, pues, al momento de que te anestesian y que es una anestesia, completa, pues estás de acuerdo que tú estás en total, ahora sí que tu vida está en manos de Dios y de los médicos, ¿no? Ahora sí que cuando 3, 2, 1 y te duermes, pues ya ahí ya, ¿no? Lo que Pierdes vaya todo a el pasar, control. perdiste el control de tu cuerpo. Y eso era algo que a mí me costaba mucho trabajo, como que quería yo tener ese control, ¿no? Y entonces, pues haz de cuenta que yo como que, hijo, mano, yo creo que yo me voy a morir en la plancha. Pero también me dijo un doctor, si tú estás con esa mentalidad, los nervios te pueden ocasionar que si te mueras, ¿no? Entonces yo decía, no, pues tranquilízate, Judy. El caso es que tanto era eso, y te digo, a veces era como el deseo de hablarlo, ¿no? De quiero que alguien me escuche y lo hablaba. Y yo no soy muy dada a estar hable y hable de las cosas, ¿no? Y tampoco mucho menos de ir con un sacerdote y hablarlo, pero tenía esa necesidad, ¿sí? Como te comento, se me hacía aquí un nudo en la garganta y yo decía, es que esto lo tengo que sacar, ¿no? Y pues decido ir con un sacerdote y le platico mi miedo a morir, ¿no? Pues que me iban a operar y que pues tenía miedo de quedar en la plancha. Y el padre me escucha y termina la plática diciéndome algo. Me dice, somos, vivimos en una constante fe. ¿Sí? Nos dormimos con la fe de que vamos a despertar al día siguiente. Y en el día, en la mañana, tenemos la fe de que vamos a llegar a la noche. ¿Sí? En el transcurso pueden pasar muchas cosas, pero nosotros tenemos la fe de que vamos a llegar a casa nuevamente. Y en el Y transcurso también tenemos muchos como pedacitos de fe, ¿no? Voy a llegar a comer, voy a ver a mis hijos, voy a llegar a hacer esto, sin imaginar todos los escenarios posibles que pudiera llegar a ver. así es. Y entonces me dice el padre, si tú juntas fe, esperanza y amor, la vida se lleva mejor. Y como que me vine con eso
Y entonces le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con esto, te lo entrego a ti. O sea, yo con mi cáncer, yo no puedo, haré lo que esté en mis manos, claro, usaré todos los medios, porque acuérdense del refrán que dice que, ¿qué habrá? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Así aquí, o sea, sí, yo le decía al Señor, yo no puedo con esto, de verdad que tengo mucho miedo, y tengo mucho miedo a la enfermedad, mucho miedo a lo que venga. Digo, todavía no me decían si me iban a dar quimio o solo iba a hacer radio, o todavía no me daban el tratamiento, pero yo le decía, te lo entrego, ¿sí? O sea, te entrego mi inquilino, te entrego mis miedos, y yo sé que tú me vas a ayudar, porque tú quieres que yo aprenda algo de todo esto, ¿sí? Tú no me estás mandando esto para castigarme, sino es para que yo aprenda, ¿sí? Ujú, Y creo que aprendí a entregar lo que uno no puede controlar, ¿sí? Y creo que de todo esto es lo más importante porque a veces uno quiere estar controlando todo y en ujú, ocasiones no puede y uno tiene que confiar en esa red de apoyo, en esas personas que están a tu alrededor. En mi caso, fuiste tú, Yadi, fueron los gracias. médicos, mi familia, ¿sí? Toda esta red que fui yo también construyendo y me fueron apoyando en los diferentes rubros que se fueran necesitando y donde yo, una plática de esto, un comentario de esto, lo escuchaba, me entraba la plática. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era sanar, ¿sí? Y todo esto de las emociones, como tú no lo has dicho, se gestionan. Y no siempre vamos a andar bien. Y no siempre vamos a estar bien. Y no porque yo haya vivido esto quiere decir que, ay, Judía es vida y dulzura, ¿no? También, ¿no? Vuelven a mí mis miedos, vuelven a mí mis creencias, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo ya las gestiono, que yo ya digo, estoy hablando desde la emoción, estoy hablando desde mi niña herida, ¿sí? Pero yo ya sé quién habla. Y antes era como que todo era parejo, ¿no? Estoy enojada y agarrar parejo. Agarra contra todo. Exactamente, y sin saber ni qué era lo que estaba causando todo eso, ¿sí? Entonces, creo que en esto de las emociones siempre hay que estarlo trabajando, ¿sí? Pero sobre todo, y lo más importante, no dejar que la emoción nos coma, ¿sí? Al grado de que se manifieste en una enfermedad física. Como tú dices, ¿no? El cuerpo habla lo que uno no quiso sacar en su momento. Entonces, a veces que una simple gripa también nos quiere decir algo, ¿no? O gripas muy recurrentes nos quiere decir algo emocionalmente hablando, Sí, ¿sí? sí, el cuerpo no se equivoca y nos busca darnos la información que nosotros conscientemente queremos evitar escuchar. Entonces, a veces solo falta hacer un poquito de introspección o incluso ir a terapia para que esto rebote un poquito y darse cuenta de dónde está esta atorón, ahora sí, esto que nos está causando malestar. Y también algo muy importante que yo creo que es mencionar, cada caso es diferente, ¿no? Tu caso te llevó, o sea, yo lo veo como que se te fueron abriendo las puertas para que el día que llegara tu diagnóstico no te agarrara así como tú decías, ¿no? Me van a dar el diagnóstico, yo me caigo muerta ahí por el simple diagnóstico, ¿no? Entonces te fuiste preparando y la vida te fue preparando de tal manera en que cuando tú ya estabas emocionalmente gestionando toda esta parte, cuando tú ya tenías muchas herramientas sobre información del cáncer, porque me acuerdo que decías tú, es que el simple hecho de escuchar la palabra cáncer me hace temblar, me paraliza, ¿no? Entonces yo Ujú. te decía, hoy vas a leer del cáncer, hoy quiero investigación científica sobre el cáncer, hoy vamos a hablar de las probabilidades de que una mujer muera de cáncer, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son las probabilidades de que tú seas una paciente con cáncer terminal, ¿no? Entonces, fue como muy confrontativo, al grado en que cuando ya te tuviste que enfrentar a eso, ya no te causaba malestar, pues, ¿no? Porque ya te habías enfrentado a la palabra, a la creencia,
a las ideas que tenía sobre el cáncer y entonces tener un diagnóstico ya no fue como que algo tan impactante, ¿no? También el hecho de sentirte la bolita tampoco fue algo tan impactante. Si te causó escalofrío, si te causó esa, pero de alguna manera tú ya venías preparada para esto, ¿verdad? Ujú. Entonces, comentar que este fue tu caso, gracias a Dios lo superaste fácil, fácil entre paréntesis, ¿no? Para ti, para nosotros podemos decir fácil porque lo contamos en menos de media hora, pero pues fue un proceso, fue un trabajo mental, emocional y un desgaste físico y también económico, ¿por qué no? Pero de ahí es la importancia de que cada quien asuma su responsabilidad como paciente y se convierta en esta persona activa en su bienestar. Conocemos casos de personas que incluso menos de 40 años, que ni siquiera Ujú. tenían la posibilidad en cuanto a las características que nos dicen, ¿no? Que tenemos que tener para ser candidatas a tener un cáncer. Ujú. Y aún así han desarrollado cáncer muy agresivos que las han llevado a perder peso, cabello, órganos incluso. Y a veces cuando ya se dan cuenta ya están en etapas con metástasis. Entonces, la importancia aquí de la prevención y de que cada quien asuma la responsabilidad y como el control de su salud desde su punto de vista, desde su momento, desde el lugar en el que se encuentra, ¿no? Con todo esto queremos decir que es muy importante que constantemente te estés checando físicamente con todas estas pruebas de laboratorio que hoy en día tenemos, pero también emocionalmente, porque ahí podemos prevenir todavía años antes de que se nos manifieste una enfermedad. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Judith. De mi parte, pues agradecerte que tú hayas abierto tu corazón y nos hayas querido hablar de esta parte emocional que poco se habla, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación nos hablan del cáncer como lo que es una enfermedad muy agresiva. Eso es. Ujú. Pero tú quisiste darnos esta perspectiva donde nos hablas de la parte emocional que acompaña tanto al proceso de enfrentarte al diagnóstico, como durante el diagnóstico y el tratamiento, hasta llegar a un momento en el que te dicen, estás estable, tienes que seguirte checando y tenemos que seguir con medicamentos hormonales y con toda esta parte de la nutrición que decías que ahorita todavía te cuesta, Ujú. pero es Sí. parte de un proceso en el que tú ya estás del otro lado, ¿no? Ya todo esto es Ujú. preventivo. Entonces, de mi parte, agradecerte por abrir tu corazón, por comentarnos cómo fue tu caso y hablar más de esta parte que poco se habla, de la parte de la salud mental que acompaña esta enfermedad, ¿sí? No sé si nos quieras agregar algo más. Sí, yo termino la plática diciéndoles algo que ahorita tú mencionaste. Cada paciente somos diferentes, cada cáncer es diferente y no nos dejemos influenciar por lo que dicen los medios, por lo que dicen las personas, ni por lo que yo estoy diciendo, porque esta es mi vivencia, ¿sí? Les voy a decir, recuerdan quienes nos estuvieron siguiendo desde el inicio de la plática, que dije que yo, en mi cerebro se registró cáncer igual a muerte por una mujer que murió amiga de mi mamá. Pues bien, en este proceso, en mi proceso cuando me dan el diagnóstico, se lo platico a una tía que también conocía a esa persona, pero yo a esa tía no le platiqué que mi miedo venía desde esa persona. Y me dice, como fulanita de tal, ella murió de cáncer, pero porque no se cuidó, porque le dieron el diagnóstico y fue tal su miedo que no se cuidó y le explotó adentro. Entonces me quedé y dije, es que si yo hubiera sabido que si te cuidas no llegas a esto, a morir, no me hubiera quedado con esa idea. Entonces, no nos quedemos con lo que dice la vecina que le pasó a la otra vecina de cáncer, ¿sí? Investiguemos un poquito más, seamos más curiosas en, 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 en todo esto y sobre todo si tenemos miedo, ¿sale? Yo creo que cuando tenemos miedo, lo primero que hay que atacar es ese miedo y saber qué es lo que nos lo está generando, ¿sí? Yo con eso me voy porque, o eso les dejo, porque hay veces que uno se enfrasca de esos diagnósticos que dan, pero no sabemos las circunstancias de la persona, ¿sale? Entonces, pues hay que ser responsables nosotras, cada una de nuestro cuerpo, ¿sí? Leí por ahí ahora con esto de la campaña de cáncer de mama,
Decía una persona que nosotros somos las CEO de nuestro cuerpo y que solo en nosotros cabe la responsabilidad porque nadie más va a hacer ese trabajo por nosotros. Pero aparte no nada más de nuestro cuerpo, sino de la parte mental, que es De como la parte todo. operativa, ¿no? De todo esto. Sí, sí. Entonces, sí, realmente somos la CEO de nuestro entorno también, porque impactamos, o sea, ya muchos he escuchado de que las 5 personas que nos rodean nosotros somos como el compendio de esas 5 personas que nos rodean, ¿no? De los 5 libros que leemos, de las 5 comidas favoritas que tenemos, de los pensamientos que tenemos en el día. De ahí la importancia de que nosotros seamos observadores con todas esas palabras que decimos, pensamientos que se nos atraviesan, antojos que nos atraviesan y todas esas cosas que nosotras mismas hacemos en el día a día, nuestros hábitos, todo lo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Incluyendo en eso la prevención, explorarnos, acudir en el octubre, que hay muchas campañas para que nosotros nos revisemos y sobre todo que yo, desde mi parte donde yo me encuentro ahorita, sobre todo, hacer mucho hincapié a la importancia de la salud mental. Muy poco se habla de eso, mucha gente piensa ir al psicólogo es igual a estar loco y la Ujú, realidad es que hoy en día hay muchas herramientas que los psicólogos tenemos para ayudarte a gestionar la mayoría, no todos, ujú. pero sí las mayorías de los problemas a los que te puedas enfrentar. Entonces, pues la invitación está abierta, conviértete en un activista de tu bienestar, toma el control de lo que sí puedes tú en cuanto a tu salud física, emocional Ujú. y de lo que es tu entorno, ¿no? Hábitos, conductas, pensamientos, amistades, todas estas cosas que te rodean en el día a día. Y bueno, pues para cerrar toda esta plática tan bonita, primero agradecerte nuevamente, Judith, por habernos compartido tu testimonio, por habernos hablado de esta parte emocional y darnos tu vivencia al enfrentarte a este diagnóstico. A mí me gustaría que las personas que quieran contactar, ya sea con Judith, porque tengan los mismos miedos y quieran saber cómo fue su experiencia o cómo vivió ella, si nos podemos compartir, Judith, bueno, en redes sociales, pueden mandarte mensaje a Judith o aquí en el video, cuando nosotros colguemos el video en redes sociales, nos pueden dejar abajo algún mensajito, ya sea para Judith o para mí, y Ujú. estamos dispuestas las dos a contestar todos sus comentarios. ¿Algo más, Judith, que quieras agregar? Pues yo nada más agradecerles por darme la oportunidad de compartirles y porque me escuchan, me han escuchado. Para mí, todo esto es pues muy liberador, muy padre, porque creo que es parte de mi para qué. ¿Sí? ¿Para qué vino mi inquilino? Para compartirles a todos ustedes esta vivencia y y hagámosle caso a nuestra salud mental. A veces ella es la que nos habla primero, más que el cuerpo. Y sí, con todo gusto, yo estoy para quien ocupe un apoyo o algo más que le surja de este video, alguna otra inquietud, pues con todo gusto, como dice Yadi, déjenos sus comentarios. Ok, bueno, pues terminamos nuestra conversación por hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este punto y quedamos a sus órdenes para cualquier mensajito aquí abajo. Gracias. Ok, bye bye.